Gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Queridos colegas, amigos, amigas de la ANAD, distinguidas candidatas y candidatos a diputados constituyentes de la Ciudad de México, distinguida concurrencia. A nombre de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, organización de la sociedad civil que próximamente cumplirá 25 años de participación efectiva en las grandes luchas sociales y en los grandes debates jurídicos políticos del país, me es muy grato darles la más cordial de las bienvenidas a nuestro foro sobre la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Las y los abogados democráticos nos sentimos especialmente honrados, hondamente satisfechos por la presencia de 4 destacadísimos candidatos a diputados constituyentes. A sus respectivas dirigencias políticas y partidarias, la ANAD les da las gracias más expresivas por haber aceptado nuestra invitación. También es nuestro deber ético agradecer cumplidamente la presencia de nuestros distinguidos ponentes en la mesa. Gracias, doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Gracias, doctor Luis Alejandro Bustos Olivares. Gracias, licenciado Fatlala Acabani. Gracias, doctor Jorge Eduardo Pascual López. A todos ustedes, nuestro agradecimiento más sentido, y es un honor, un privilegio tenerte, Irma Heréndira, con nosotros. Juristas de la talla de Diego Valadez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han expresado que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ostenta un vicio de origen, pues 40 de sus integrantes no serán elegidos mediante el sufragio universal, secreto, directo y democrático. Igualmente, han subrayado el hecho de que la Carta Magna del otrora Distrito Federal no será sin una suerte de ley reglamentaria, en virtud de que sus coordenadas normativas básicas o estratégicas están ya contenidas y acotadas, entre otros, en los artículos 40, 41, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ANAD comparte en plenitud esas inquietudes. No obstante, aquí y ahora, nos interesa sobremanera, señores candidatos, señora candidata, conocer sus planteamientos concretos sobre los aspectos relevantes que, a su juicio, deben ser plasmados en nuestro texto constitucional citadino, especialmente en lo relativo a los siguientes temas capitales. 1. Derechos humanos de los trabajadores locales. 2. Derechos humanos de los pueblos originarios del territorio histórico del Distrito Federal. 3. Derecho humano al agua. 4. Derecho humano al medio ambiente sano. 5. Derecho humano a la protesta ciudadana. 6. Lucha contra la impunidad. 7. Combate a la corrupción gubernamental. 8. Rendición de cuentas. 9. Control ciudadano de los megaproyectos empresariales que están amenazando con devastar nuestra ciudad. 10. Control ciudadano del abuso o desvío de poder. 11. Revocación de mandato y otros mecanismos
inherentes a la democracia participativa. 12. Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 13. Fortalecimiento de la economía popular. Y por último, 14. Fortalecimiento del sector social de la economía. De modo particular, distinguidos candidatos, distinguida candidata, a la NAD nos interesa mucho saber su punto de vista sobre la posible transformación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en un organismo público dotado de plena y genuina autonomía constitucional. Nos disponemos, pues, a escucharlos con suma atención, no sin antes decirles nuevamente, señores candidatos, señora candidata, muchas gracias por estar con nosotros en este importante, trascendental foro ciudadano y profesional de la NAD. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto le damos el uso de la palabra al licenciado Palalala Cabani. Le damos 30 minutos, por favor. Gracias. Bueno, sí, muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. ¿Sí se oye bien? Sí. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Perdón, una pequeña moción. Sí. ¿No sería más atractivo o más, vamos a decir, para que fuera más ameno y breve, que fueran 10 minutos nada más? Como que 30 minutos sería muy desgastante para los participantes y para el público que estamos aquí. Es una observación con todo respeto, ¿verdad? 15 minutos, yo usaría de la idea. De 15 a 20 minutos. Perfecto. 15 minutos. Muchas gracias. 15 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias. Para Nueva Alianza es muy importante, siento que no. Bueno, ahí está. Para Nueva Alianza es muy importante lo que está por venir el día 5 de junio y a partir del 15 de septiembre de este año en que se conforme la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Nosotros consideramos que están estrechamente vinculados y estrechamente ligados los derechos de los ciudadanos de la capital con otros aspectos de la vida de esta ciudad. No puede haber derechos humanos si no existe un desarrollo económico sustentable. No puede haber derechos humanos si no existe un desarrollo ambiental sostenido y sustentable. No puede haber derecho al agua si ésta simple y sencillamente escasea o no llega. Entonces, todos los elementos que conforman la vida de esta ciudad están estrechamente ligados. Podemos generar un documento en donde podamos enumerar todos y cada uno de los derechos. Sin embargo, si no tienen forma y fondo y no tienen una relación que los vincule con el desarrollo económico de la ciudad, simple y sencillamente serán letra muerta. Y pasará lo que por momentos estamos viviendo en esta ciudad. Y me refiero específicamente a la serie de contingencias ambientales que estamos sufriendo. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que lo que vamos a generar tiene que ser un documento integral, un documento multilateral y multifactorial, en donde los derechos, porque una constitución básicamente habla de derechos y también habla de obligaciones, tengan la viabilidad de ser efectivamente llevados a cabo. Aquí ya el licenciado mencionó una serie de derechos
el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua potable, el derecho al trabajo. Son derechos humanos de sustentabilidad por un lado y por otro lado derechos económicos. El derecho al trabajo es un derecho económico. Pero ¿cómo vamos a lograr esta sinergia para lograr que todo esto se dé? Bueno, pues necesitamos generar una constitución con esos elementos que nos permitan tener un desarrollo sostenido y sustentable para la Ciudad de México. Ahora bien, la Constitución, como también ya lo señaló el presidente de la NAR, la Constitución es un elemento jurídico, político, con contenidos económicos y sociales, sin embargo tiene acotamientos. Y un acotamiento natural es que la Ciudad de México no es solo la Ciudad de México. La Ciudad de México es el Valle de México. Ya no es la capital de todos los mexicanos, es la megalópolis. Entonces, en nuestra Constitución deben existir los elementos suficientes para una coordinación metropolitana en diferentes aspectos que le permita una viabilidad económica y social y generar los mecanismos de coordinación con los gobiernos de los estados vecinos. Es por eso que esta Constitución yo no la veo como una situación política que debemos simple y sencillamente realizar para solventar un paso político. No, yo lo veo como una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica para darle a los capitalinos y a todos aquellos mexicanos que vengan a la ciudad capital el disfrute y la posibilidad de desarrollarse ellos y sus familias. Perdón. Quisiera sí señalar alguna serie de cuestiones que nos permitan darle viabilidad a la ciudad. Esta ciudad creció en forma desordenada durante décadas. Hay colonias que se repartieron sectorizadas, la colonia educación para los maestros, la colonia militar para los militares, en fin. Y en otros lugares, producto de invasiones, que finalmente fueron dadas esos terrenos, esos territorios, esos predios, y se construyeron colonias en forma desordenada, en forma aislada, en lugares en donde no se podía construir y que difícilmente por eso llegan los servicios urbanos. Y por eso, entonces, el primer punto que yo deseo tocar es sobre el desarrollo urbano. Esta ciudad tiene un desarrollo urbano que no le da a sus habitantes la viabilidad para poder desarrollarse plenamente. Fíjense ustedes, hay instancias de gobierno como CEDUBI, que como ya se señaló, tiene la obligación de otorgar los cambios de uso de suelo y no tiene esa visión de ciudad que le permita que a los habitantes de la misma, sin usar el automóvil, puedan abastecerse y cubrir todas sus necesidades. Entonces, la posibilidad de que una instancia como CEDU acuda primero a pedir autorización a la delegación, su visto bueno, en segundo término, tiene que mandar el cambio de uso de suelo a la asamblea, en cuarto término, tiene que pedir la firma del jefe de gobierno, esperar a que la asamblea publique y que finalmente CEDUBI entregue el documento respectivo para un cambio de uso de suelo. O sea, es tortuoso. Cuando la esencia de las ciudades es que respetemos las áreas verdes, respetemos las áreas que rodean y máxime la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es un valle, está rodeado de montañas
Y necesariamente, hoy más que nunca, necesitamos defender las áreas verdes que aún nos quedan en la ciudad. ¿Y cómo vamos a generar los cambios? Por ejemplo, para desincentivar el uso del automóvil, para promover que podamos cubrir nuestras necesidades incluso caminando, con una política de descentralización de los servicios que debe tener cada colonia, cada barrio o cada pueblo de esta ciudad. Pero los esquemas burocráticos, y ahí tocaría el esquema de la simplificación administrativa, como ya lo señalé, son tortuosos, y esto tiene que cambiar y quedar plasmada en la Constitución, en la futura Constitución de la Ciudad de México. Las ciudades son concentraciones de población, y las ciudades son para que precisamente con esa concentración se respeten las áreas verdes que la rodean. El esquema de falta de agua de la ciudad tiene que ver mucho también porque no reciben los mantos freáticos que alimentan el subsuelo el agua suficiente para poder satisfacer también a través del bombeo a muchas colonias de esta ciudad. Gobiernos van y gobiernos vienen y la delegación Iztapalapa sigue careciendo de agua. Entonces ahí ya, si en esta Constitución queda plasmado el derecho al agua potable, estamos violando los propios hacedores de esta Constitución un derecho fundamental que es derecho al agua de una parte de los habitantes de la Ciudad de México. En este modo debe haber una transformación. Hay algún candidato que dijo por ahí que un cambio de régimen. No, el régimen ya queda acotado por la Constitución Federal. Lo que se necesita es un cambio en el aparato burocrático de la ciudad. Un cambio entre la forma de relacionarse entre gobernantes y gobernados. Un cambio que le permita al ciudadano transitar ágilmente en su petición y que éste encuentre una solución. Por eso la próxima Constitución debe garantizarse y promoverse una reforma administrativa que le permita cambiar al gobierno de la Ciudad de México su aparato burocrático para poder atender realmente sus necesidades y demandas. En Nueva Alianza no vamos a aceptar nada más un cambio de nombres, porque un cambio de nombres no significa un cambio ni de forma ni de fondo. Y no por cambiar de nombre van a cambiar las estructuras burocráticas que tiene la ciudad. Necesita haber una reforma administrativa de fondo. Que a las jefaturas delegacionales ahora se les llame alcaldías, no tiene la menor importancia. Es irrelevante. Pero si le damos contenido a esta transformación y hacemos que los próximos alcaldes, que los futuros alcaldes efectivamente tengan la facultad para poder atender y solventar la necesidad del ciudadano, siendo el alcalde la autoridad más cercana, la autoridad inmediata, entonces sí, esta ciudad va a poder transitar hacia una ciudad moderna, hacia una ciudad que resuelve y a una ciudad que transfiere. En muchas grandes megalópolis del mundo tienen concentradas y centralizadas algunas funciones: el agua, la seguridad y los cambios de uso de suelo. Pero, por ejemplo, en materia de desarrollo social, que es otro de los derechos a los que hizo referencia nuestro presidente, en materia de derecho al trabajo, en materia de derecho al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, derecho a la economía popular, el derecho a la seguridad social. ¿De qué sirve tener en el gobierno de la ciudad una Secretaría de Desarrollo Social y en cada delegación, a su vez, hay un director de Desarrollo Social? Cuando el que debe resolver es la autoridad más cercana, el que debe resolver es la autoridad que tiene a la mano el ciudadano. Y es ahí donde esta facultad, desde las alcaldías, se debe desarrollar plenamente para atender en sí la necesidad
que tiene un ciudadano o su familia. El abandono escolar en todos los niveles. ¿Sí? El que un miembro de una familia tenga una drogadicción, ¿de qué sirve que vengan acá al Zócalo, a la Secretaría de Desarrollo Social? Ahí está la alcaldía, y que resuelva la alcaldía, y que atienda la alcaldía. Me quedan 5 minutos, y sí quiero decir que es muy importante para Nueva Alianza que haya una transformación también en el presupuesto de la nación. Porque si nosotros concebimos el presupuesto y vemos que el 80% del mismo se queda en el gobierno central y solo un 20% va a las delegaciones, estas no van a poder resolver, no van a poder detener, y los problemas van a seguir. Hoy un jefe delegacional es un simple gestor. Hay que dotarlos de herramientas para que resuelvan. Y tienen que resolver en salud, en educación e incluso en vivienda. Voy también a señalar algunos derechos fundamentales que debe contener esta Constitución y que me parecen realmente fundamentales. Servicios públicos de calidad, espacios públicos dignos, hay que rescatarlos, espacios deportivos y recreativos, un derecho a un transporte público no contaminante y suficiente, cosa que no tenemos, y sobre todo también un derecho a la información y a la transparencia. Una ciudad como la Ciudad de México, si se quiere preciar de ser una ciudad moderna, si se quiere preciar de ser una ciudad a la vanguardia, y se quiere preciar de tener una constitución a la altura del siglo XXI, debe ser totalmente transparente y con un acceso a la información absoluto. Con esto quiero terminar, agradezco que me hayan escuchado y desde luego que estoy a su disposición en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, ahora le corresponde al maestro Luis Alejandro Bustos Olivares, representante del Partido Verde Ecologista de México. Él es profesor, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca. Tiene amplia experiencia en sindicalismo, en participación política y ciudadana y en dirección jurídica de empresas, enfocado en proyectos de alto impacto social y económico. Como abogado, asesor y litigante, ha desempeñado su trabajo en materia constitucional, administrativa y civil. En el ámbito internacional ha participado tanto en representaciones sociales y empresariales como en foros ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y lo ya mencionado ante la Comisión Interamericana de la OEA. Le damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Asociación Nacional. ¿Ahí se escucha? Bueno, sí. No sé. Bueno, escúchame. Agradezco a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en la persona de su presidente, el doctor Raúl Jiménez, a la candidata y candidatos que me acompañan en el presidium, a mi compañero candidato también a la Asamblea Constituyente, Fabricio George, que nos acompaña también aquí, a todos ustedes la oportunidad de referirme en este tema que consideramos de la mayor importancia. 9 millones de habitantes, 20 millones que convergen día a día en nuestra Ciudad de México. Es la 4ª ciudad más poblada del mundo según la Organización de las Naciones Unidas. Ese es el corazón de nuestro México, su gente. Sin embargo, en los hechos, en el día a día, en las libertades, en las obligaciones, en el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al crecimiento económico, al desarrollo humano,
No todos los mexicanos que habitamos en esta ciudad tenemos las mismas oportunidades. Somos unos y otros no. Somos los que podemos llegar y los que no pueden. 30% de los habitantes de esta ciudad viven en pobreza extrema o pobreza moderada, es decir, viven en pobreza lacerante, sea el apellido que sea. Hoy tenemos la posibilidad, en esta fiesta democrática, republicana y ciudadana, darnos un nuevo pacto social que nos permita converger en voluntad de hacer las cosas mejor, de crear una nueva ciudad, la ciudad de futuro, la que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Dar la oportunidad de una ciudad que permita el desarrollo humano integral, que permita el ejercicio de las libertades a todos los ciudadanos, sin colores, sin partidos, sin filiaciones de ninguna especie, al ciudadano en su dignidad como persona humana. ¿Quién soy yo? Soy profesor de educación primaria, formado en la Escuela Nacional de Maestros. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy padre de 2 hijos, una princesa bailarina de 13 años y un nadador de 12 años que estudian la secundaria. Casado por 23 años a mi esposa, quien conocí desde que éramos adolescentes. Mi familia se ha desarrollado en esta ciudad. Aquí amamos, aquí vibramos, aquí vivimos, aquí sufrimos, mucho menos que muchos otros conciudadanos que sufren mucho más las malas decisiones de política pública que en el devenir de la historia se han tomado en nuestra ciudad. ¿Por qué estoy aquí? Porque creo firmemente en que esta es una oportunidad de darnos la posibilidad de un nuevo pacto social inteligente en esta que será la primera constitución de una entidad federativa de nuestro país del siglo XXI. ¿Qué puedo aportar? Mi preparación profesional me ha llevado desde las pequeñas retos, pero enormes en trascendencia de las aulas, de formar a los niños a aprender a leer y escribir, hasta llegar a ser vicepresidente jurídico de una de las empresas de comunicación más importantes de nuestro país y de otra empresa internacional productora de refrescos. Llegué a la Ciudad de México a vivir en el cuarto de una azotea. Trabajé en una obra de construcción como carpintero y ebanista. Este espectro de experiencia me ha permitido vivir y ver la realidad de nuestra ciudad desde 2 perspectivas muy diferentes que vive nuestra ciudad. Tengo experiencia, tengo conocimiento y es lo que quiero aportar a esta Asamblea Constituyente. La Constitución de la Ciudad de México, y retomo lo dicho por el señor presidente hace un momento, ha causado muchas dudas. Yo lo llamaba en principio desconocimiento y desinformación. Veo que no es eso. Es un hartazgo de la ciudadanía, es un cansancio, es una desilusión. La sociedad y la ciudadanía no cree ya en las instituciones. No se cree a sí mismo como sociedad. Las instituciones y quienes tienen a su cargo las decisiones de política pública tampoco se creen entre ellos mismos. De manera puntual podemos ver en nuestro estatuto fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus casi 100 años de vida, 222 reformas. 222 reformas a nuestro estatuto fundamental. Pero además han afectado 690 veces, casi 700 veces, a diferentes artículos constitucionales. Muchos de ellos por la falta de confianza
entre quienes manejan los destinos de nuestro país, entre ellos. Esta Constitución no puede tener esa misma historia, ese mismo derrotero. Casi todos los ejercicios constitucionales parten de una conflagración o de una guerra civil. No es nuestro caso, felizmente, pero sí tiene que ser una Constitución que resuelva los graves problemas que el desarrollo institucional mal concebido ha llevado a esta ciudad. Tenemos típicamente en las constituciones, como ustedes lo saben, dos partes fundamentales. La parte que estatuye los derechos fundamentales de los ciudadanos y la parte orgánica de la organización del gobierno. Típicamente esta ha sido la división de las constituciones a lo largo de su existencia. En cuanto a derechos fundamentales, desde el 2010, con la reforma constitucional del artículo primero de nuestra Constitución, se tomó como política pública del Estado mexicano el respeto a los derechos humanos, su reconocimiento y su obligatoriedad para todos aquellos que administran justicia y que administran los derroteros del gobierno y de la ciudadanía. De manera que tenemos ahí muy claramente establecido en la Constitución Federal, en los tratados internacionales, en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las decisiones de diversos organismos jurisdiccionales a nivel internacional, un catálogo bastante amplio y desarrollado de derechos fundamentales. ¿Será entonces la principal tarea de esta Asamblea Constituyente repetir todos esos derechos? Me parece que no necesariamente. Me parece que tenemos un insumo bastante completo en lo que estatuye todos estos instrumentos, empezando por la Constitución Política, que además es obligatorio y es lo que rige este proceso constitucional de nuestra ciudad. De manera que quizá propondría yo que la tarea de esta Asamblea Constituyente en cuanto a derechos humanos será recoger las mejores prácticas, las mejores decisiones, la forma en que se ha establecido a nivel internacional y nacional estos derechos fundamentales, darles orden, darles un sistema que permita establecerlos con claridad para todos los tomadores de decisiones de política pública. Por lo que se refiere a la parte orgánica, también el mandato constitucional de la reforma política de la Ciudad de México de enero de este año establece con muchísima claridad, particularmente en el artículo 122 y en los artículos transitorios, la tarea fundamental que habrá de realizar esta Asamblea Constituyente en cuanto a la determinación de las demarcaciones territoriales, la forma en que habrán de trabajar los consejos y los alcaldes, la parte de la conformación de la legislatura y la independencia del Tribunal Superior, que será el Poder Judicial. Pues entonces, y es a donde viene la pregunta que mucha gente se hace, algunos, de hecho, algunos académicos y de las personas que tienen la posibilidad de estar en un medio de comunicación han planteado, ¿para qué sirve la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México? ¿Qué van a hacer? Y creo que ese es un reclamo que como diputados a la Asamblea Constituyente tenemos que hacernos con mucha seriedad. ¿Qué es lo importante de este ejercicio democrático y qué es lo que va a aportar esta Constitución? La propuesta nuestra, que pasa por los derechos fundamentales aquí descritos, la propuesta del Partido Verde, eso es muy puntual en cuanto al derecho del medio ambiente, del respeto al Estado de Derecho,
desarrollo y reordenamiento urbano, de movilidad, de educación, de salud, de disciplina en el gasto público, burocracia y sobreregulación, de corrupción, de trabajo. Todo pasa por tener un elemento estructural que haga posible que tanto los derechos fundamentales establecidos en la parte fundamental y la labor del gobierno aterricen a ser posibles esos derechos fundamentales en la vida cotidiana de los ciudadanos. En 1789, en Francia, viene muy a cuento, ¿verdad?, la Declaración de los Derechos del Hombre, pero también del ciudadano. Y es aquí donde viene la propuesta, una que ve desde el individuo hacia el gobierno y otra que ve desde el gobierno hacia el individuo regular. Primero, imagínense ustedes tratando de ir a arreglar un tema del predial, tratando de ver un tema del agua, tratando, como decía hace un momento el señor candidato, de hacer un trámite de uso de suelo o de inscribir a un hijo a la escuela o cualquiera de los trámites de día a día de los servicios públicos que suponemos a priori son derechos fundamentales. Aquí lo estamos diciendo como eso. Traten de hacerlo, sufran lo que sufre cada quien que trata de hacer esto realidad en su vida. Tiene que haber una tutela judicial efectiva para hacer realidad los derechos fundamentales en el día a día de los ciudadanos. Y la propuesta es que en nuestra nueva conformación del Poder Judicial exista un recurso expedito para el ciudadano para hacer cumplir todas estas pequeñas cosas, pero que a la vez son parte de hacer posible el desarrollo integral de las personas. Por otro lado, viendo desde el gobierno hacia la persona, también propondremos establecer los mecanismos de política pública que permitan tener programas de largo plazo, cuando menos 25 o 30 años, programas que sean auditables, que sean evaluables y que permitan también señalar sanciones para aquellos funcionarios que no lo cumplen. Termino con esto. Mucho se ha dicho del tema de la corrupción. La corrupción pasa desafortunadamente por una sobreregulación y por una gran burocracia que no funciona. Necesitamos profesionalizar el servicio público. Ponemos un ejemplo en educación. Dentro de los países de la OCDE, México ocupa el lugar número 1 en porcentaje de gasto público para la administración de la educación, es decir, para la burocracia. Y ocupamos uno de los 5 últimos lugares en aprovechamiento escolar. Esto tiene que ver con una administración pública pesada e ineficiente. Y esto tiene que dejarse muy claro en la Constitución, los derechos ciudadanos y cómo hacerlo realidad. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Luis Alejandro Bustos Olivares. Ahora le damos el uso de la palabra al doctor Jorge Eduardo Pascual López, quien es candidato independiente de la Asamblea Constituyente, doctor en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Autónoma de México. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Al principio me pedía la conductora una semblanza de que nos la traía, no me la habían pedido con anticipación. Yo estudié Derecho en la UNAM, más tarde, hice un doctorado en materia constitucional y administrativa. Caminé algunos
algunos pasos por la vida política del país. Conocí muchas cosas de ella. Y con el tiempo me dediqué profundamente a mi profesión. Fui presidente del Colegio de Abogados de México, fui presidente 2 veces de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, fui vicepresidente de la Federación Interamericana de Abogados con sede en Washington, fui el primer presidente de la Confederación Latinoamericana de Derechos de Abogados, fui vicepresidente para Latinoamérica de la Unión Internacional de Abogados en París, de la UIVA en Madrid, de la IVA en Londres, de la Unión Mundial de Juristas Democráticos. No por presumir, sino porque algún gobernador amigo me dijo un día, ¿y cómo le hacías para andar por todos esos caminos? ¿De qué vivías? Del despacho que no atendía por andar en los viajes. El tema que me trajo a mí como candidato constituyente, yo no tengo la menor ambición política. No la tenía ni tenía ninguna idea. Me molestó como abogado, como constitucionalista, la cantidad de trampas que se hicieron en el Congreso de la Unión para modificar 52 artículos de la Constitución para abrir el camino, no a una Constitución, porque no va a haber Constitución de la Ciudad de México tal como está convocado. No la hay porque el poder constituido no puede crear al poder constituyente. Que se les ocurra que se construya una asamblea constituyente y se convoque con 6 diputados de dedo nombrados con Mancera, con facultad ninguna, de 6 nombrados por Peña Nieto, de dedo, sin voto popular, que vayan 28 diputados y senadores en activo a formar parte del constituyente, es absurdo. 14 senadores y 14 diputados, los cuales está prohibido por el artículo 62 constitucional y por el 125 constitucional. Se permiten decir en su decreto que luego el INE legisla a como le da la gana, se convierte en legislador el INE, y se permiten decir en el 7º transitorio, o sea, un artículo transitorio que quiere decir pasajero y transitorio, un artículo transitorio, el 7º, con respecto a los 14 senadores y a los 14 diputados, por esta vez no aplica el 62 constitucional. ¿Cómo? Que un transitorio dice que no aplica la Constitución. No va a haber Constitución y por eso previeron que no podrían hacer el Estado del Valle de México o el Estado del Valle de Anáhuac, como lo dijo el Pacto Federal en 1824, que cuando salieran los poderes federales de aquí, este sería el Estado del Valle de Anáhuac, o en la Constitución del 17, en el artículo 44, este sería el Estado del Valle de México. No lo puede ser, y declararon, y está en el decreto, que no habrá soberanía, consecuentemente es una entidad federativa, y al no haber soberanía no hay constitución, porque no hay constitución que no sea soberana. Y esa fue mi idea de entrar a este constituyente, pelear por ello, pelear porque haya constitución, pelear porque los 40 esquiroles que nombraron en el 7º transitorio se vayan del Congreso Constituyente para, aunque sea 60, se queden para determinar entonces si una... Ahí van los del verde. Mándeme. Es independiente el Sí, expositor. Que no se queden más que aquellos que puedan darnos realmente una constitución. Una constitución que lo sea. Porque yo agradezco las lecciones que nos acaban de dar mis 2 antecesores en la palabra,
pero no es posible establecer esos mandatos, esos mandamientos, si no hay soberanía en una Constitución. Y no puede haber soberanía cuando hay 40 que no son votados, 40 que no son expresión de lo que señala nuestra Constitución General de la República. La soberanía la tiene el pueblo y la otorga con su voto. Esos 40 no votados no vienen a representar nada en la Asamblea Constituyente y no puede llevarse a cabo la Asamblea o el Congreso, como debería llamarse, Constituyente, para darnos una Constitución y recuperar cosas importantes. Cuando el salinato se le ocurrió a Salinas entrarle a la moda, porque era moda en ese momento, de los derechos humanos. Cuando que en nuestra Constitución, desde el 57, existían las garantías individuales y en el 17 se crearon las garantías sociales, protegidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por una Comisión de Derechos Humanos que hay a ver si le atienden o no le atienden sus recomendaciones, sin dientes para morder, sin dientes para agarrarse de la realidad que deben de tener. Debiéramos de tener una Constitución del Valle de México. No se les pudo ocurrir a Enrique Burgos, que preside la Comisión de Puntos Constitucionales, y a sus entes, pero sobre todo a Mancera, que es el maniobrador de esto, ha creado, él logró que 52 artículos dijeran Ciudad de México en lugar de Distrito Federal, y se atrevieron a poner carteles por toda la ciudad: adiós DF, bienvenidos CDMX. ¿Qué es CDMX? Es una marca. CDMX es una marca. ¿Cuál es desde ahora nuestro gentilicio de los habitantes de la Ciudad de México? Somos CDMgenses. Así nos ha puesto el señor Mancera, y yo voy a combatirlo a la Asamblea Constituyente, y voy como diputado independiente a combatir en contra de todas estas engañifas para para tener realmente una Constitución. ¿Qué les costaba al Congreso hacer que la delegación Cuauhtémoc se ampliara hacia la delegación Venustiano Carranza, asimilar San Lázaro, y entonces sí, que ya todos los poderes federales estén dentro de una sola demarcación que debería llamarse la delegación Cuauhtémoc Distrito Federal? El otro día tuve una controversia con una juez, porque sigo ejerciendo mi carrera, una juez que me puso en el acta, en la CDMX, a tantos de tantos, y en mis generales me puso nacido en el CDMX. Le dije, oiga, perdóname, no, yo no nací en el CDMX, yo nací en el Distrito Federal, y el Distrito Federal existe, y mientras los poderes no salgan de esta ciudad, será el Distrito Federal, les guste o no les guste, hayan reformado o no hayan reformado la Constitución. Por tanto, mi pasión será que vayamos a un Congreso en el que de veras hagamos una Constitución. Que los 28 diputados y senadores tengan vergüenza, se larguen. Porque así lo dice el 62 y el 125 constitucional. El 62 dice que no pueden desempeñar dos encargos al mismo tiempo. Y el 125 dice que nadie podrá tener dos representaciones legislativas en dos entidades diferentes. Están impedidos por la Constitución de la República para participar. Y los 6 que va a nombrar Mancera los va a nombrar, o su consejero jurídico, no sé realmente quién. Y los 6 de Peña Nieto que va a nombrar Humberto Castillejos, el pillo ese que tiene en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Eso nos debemos oponer, y a eso vamos.
Y si tenemos vergüenza, y si tenemos valentía y calidad y somos mexicanos y queremos realmente nuestro estado del Valle de México o nuestro estado del Valle del Anáhuac, vamos a luchar por ello. Que esto sea una entidad federativa real, un estado con soberanía, estado libre y soberano. Somos una federación este país desde 1824. Nos hemos constituido en una federación. Este debe ser un estado federado. Este debe ser el estado 32 de la República Mexicana y debe tener su propia constitución con todo lo que dicen los señores, con todos los derechos respetados a los mexicanos, con el agua, con nuestras áreas verdes, con todo lo que sea necesario, pero que se vuelva un estado, que sea realmente un estado y que no le rehuyan para que Mancera sea presidente. Eso es muy poca razón, muy pobre razón, muy chaparra la razón, para que lleguemos a esa barbaridad. Si voy al Congreso Constituyente, a eso voy, a no permitirlo. Muchas gracias. Bueno, miren, llegó la compañera Rosy Laura Castellanos Mañano del PRD. Si gusta pasar a la mesa, ahorita vamos a poner una silla. Y después sigue la compañera doctora Irma Heréndira Sandoval de Morena. Entonces, si gusta pasar, compañera. Qué bueno que no la vi. Tienen manitas de lumbre. Adelante, por favor, candidata del Partido de la Revolución Democrática. La licenciada Rosy Laura Castellanos Mañano, candidata externa independiente del PRD. Estudió Derecho y Pedagogía en la UNAM, becaria por la Unión Europea para la maestría en Democracia y Derechos Humanos, especialista en el diseño, política pública en derechos humanos y género. Tienes el uso de la palabra, 15 minutos por caminar. Bueno, les agradezco mucho. Yo también soy una mujer desde hace muchos años, de izquierda y feminista, y soy pacifista. Por lo tanto, no esperen en mi discurso ni descalificaciones, ni adjetivos calificativos, ni mucho menos faltar al respeto al auditorio en torno a no presentar propuestas, sino tratar de dilucidar y de reflexionar acerca de los compromisos que tenemos como ciudadanía para participar. Yo acepté la invitación del PRD como candidata independiente externa. No pertenezco ni he pertenecido a ningún partido desde hace muchos años, aunque tengo muy claras cuáles son mis perspectivas políticas, porque me parece que todos los mecanismos estuvieron contrarios a poder hacer una candidatura independiente como la habíamos pensado. El INE no facilita ni ha facilitado la participación ciudadana en términos de mecanismos accesibles para la población, no solamente para mí, sino para ustedes. Felicito el esfuerzo de los candidatos independientes porque fue muy duro reunir todos los requisitos, formular una nueva organización, pagar lo que implica esa nueva organización, y no solamente eso, sino reunir toda una serie de requisitos que ni siquiera ningún diputado, ningún representante que está ahorita en las cámaras tiene que reunir más de 73,000 votos, más de 73,000 firmas, y fue una de mis queridas amigas feministas quien impugnó el que se tenía que presentar encima las credenciales del elector y las firmas de las personas que votasen. Entonces eso nunca se le pide a nadie, entonces tendríamos que revisar
cuáles son los mecanismos que utiliza la institución para facilitar o no la participación de la ciudadanía. Entonces, dejo ahí de suyo y yo traje por escrito el documento que quiero dejarles. A quienes interese, mi asistente hizo algunas copias, entonces se las puedo dejar. Los derechos humanos asumen una forma incómoda cuando recuperan su carácter polémico y el desacuerdo que ellos pueden instalar no es simplemente una diferencia de opiniones, sino más bien cuestionan las formas mismas de hablarnos y de relacionarnos con el otro. La exigibilidad de los derechos humanos requiere que hablemos de acuerdos abiertos, pero también de hacer visibles los desacuerdos. Esto exige abordar los desacuerdos que se plantean desde principios básicos que ordenen las prioridades de un discurso contemporáneo y crítico sobre los propios derechos, donde se retomen el feminismo desde nuestra perspectiva y los estudios postcoloniales. Estos van a marcar las ideologías y las tendencias que de acuerdo a las lecturas que se hagan de los derechos humanos. Dentro de los principios básicos de su revisión y al mismo tiempo de su elaboración, la Constitución debe responder a los mínimos y máximos referidos, que a continuación enumero. La responsabilidad ética desde los derechos humanos. Esto significa la construcción de una cultura de derechos humanos que promueva la emancipación, la autonomía, la libre e independiente opinión y autodeterminación personal y colectiva, como es el caso de los pueblos indígenas. Una cultura de derechos humanos que permita el desmantelamiento del machismo, la misoginia, así como de la sociedad heterónoma, patriarcal, uniparental y androcéntrica, cruzada por la corrupción y la impunidad. A lo que nos estamos refiriendo no es solamente a una forma de plasmar unas leyes, sino de reformular una concepción concreta de cultura y de relación entre nosotras y nosotros mismos. La intervención del espacio público, la recuperación de la política y el lazo social que propicien una ciudadanía universal donde todas las personas y colectividades sean reconocidas, en especial los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y el de las personas jóvenes que tengan un espacio también de opinión propia. Una buena constitución, una constitución que recupere este lazo social, será una constitución que refleje una posición crítica desde los derechos humanos. La igualdad y no la discriminación como una dignificación de las diferencias en su noción amplia entre géneros y del reconocimiento pleno de las diversidades lingüísticas, culturales, sexuales y familiares, donde se reconozcan los aportes de cada una de las personas, pueblos y comunidades, sobre todo aquellas que están en condiciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad. Que exista el diálogo y la exigibilidad crítica para dejar en claro los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad desde los cuales la ciudadanía tenga el pleno acceso a sus derechos y a la obligatoriedad de su gobierno de hacerlos cumplir, así como de aquellos que les serán sancionados a sus instituciones y representantes en caso de omisión o incumplimiento. La transparencia va muy unida a esto y la rendición de cuentas cuyos resultados de gobierno sean responsables sus instituciones, que estarán sometidas al escrutinio público con posibilidades de la revocación del mandato en todas sus formas. La progresividad y ponderación de los derechos, que significa una revisión permanente de los avances y alcances de los derechos desde una perspectiva micro y macro social, que incorporen los nuevos derechos que emergen de los escenarios locales, nacionales e internacionales. Por lo anterior, la colectividad a la que represento, que es académica, social, artística y cultural, y que pertenecemos a la parte de la sociedad civil que ha impulsado cambios y transformaciones desde hace más de 30 años, pedimos que en la agenda de género se dé garantía efectiva de salario y trato igualitarios y participación paritaria de las mujeres en los espacios de toma de decisiones del sector público y privado, así como el reconocimiento de la economía del cuidado y de sus aportes científicos, tecnológicos, sociales, artísticos, culturales y políticos. Cambios para modificar la desigualdad que experimentan las mujeres a partir del reconocimiento legal y la protección del trabajo en el hogar y también de los trabajadores
hombres en el hogar y de las responsabilidades familiares y del cuidado. También queremos garantizar los principios de la seguridad y la salud en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En la agenda general estamos a favor de una ciudad que tenga como ejes una carta de derechos y de sus principios, cuya aplicación en la legislación, las políticas públicas y el ámbito judicial propicie una revisión de la organización administrativa para hacer los cambios convenientes y desarrollar una gestión crítica, que bueno, quien quiera saber más del tema me preguntará qué es la gestión crítica, que es una corriente muy interesante respecto a los gobiernos abiertos, y los derechos sociales vigentes y ganados deben ser consolidados y fortalecidos, en específico los derechos económicos desde la perspectiva de la economía social y solidaria. Los derechos culturales recuperados en un sentido amplio que permitan el desarrollo de una ciudadanía universal que respete la diferencia con dignidad. Los derechos laborales deben problematizar el convenio del derecho a la sindicación y la negociación colectiva discutidos desde 1949 y en su articulado 98, así como la noción y la recuperación de un salario digno como un trato igualitario. El reconocimiento de los derechos emergentes como la legalización de los usuarios de drogas y, en este caso, el inicio de la legalización de la marihuana. El reconocimiento de las responsabilidades éticas para con los seres vivos, el cuidado de la naturaleza, principalmente del agua, y los derechos de los animales. Mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad. En este caso proponemos recuperar las nociones de una justicia integral que contemple diferentes tipos de reivindicaciones de justicia social en 3 dimensiones. Reivindicaciones de redistribución, esto significa una distribución más justa de bienes y recursos, cuyos ejemplos tenemos las reivindicaciones y la redistribución entre ricos y pobres, propietarios y trabajadores, de hombres a mujeres, etc. Esta clase de justicia aboga por una redistribución igualitaria, la cual ha servido de paradigma para la mayor parte de las teorías de justicia social en el mundo y que se define como una igualdad social. Políticas de reconocimiento, aquí el objetivo resulta mucho más viable, es aceptar las diferencias de un modo amistoso, en donde el asimilar las normas culturales dominantes o de la mayoría ya no tenga el precio de un respeto igualitario. Algunos ejemplos incluyen las reivindicaciones del reconocimiento de las minorías étnicas y sexuales, además de la distinción de género, se defiende el derecho a la diferencia. Finalmente, los de recuperación, la diferencia de la representación ciudadana, así como de desmitificar la apariencia de democracia e igualdad y denunciar la opresión múltiple aún subsistente. De acuerdo con la noción de justicia integral, es posible generar instrumentos judiciales para ejercer la tutela de los derechos más allá del juicio de amparo, mecanismos para la participación de la sociedad civil en los procesos de designación de una Comisión de Derechos Humanos del Poder Judicial y de una Fiscalía autónoma e independiente, entre muchos otros. Aquí es importante señalar la autonomía de la Fiscalía General que sustituya a la PGJDF y el establecimiento de cuerpos de investigación especializados en los delitos de grupos de atención prioritaria y delitos de alto impacto. Es necesario la armonización del marco jurídico de la ciudad con la Ley General de Víctimas mediante procedimientos accesibles y recursos para la reparación integral del delito y de las violaciones a los derechos humanos, y la autonomía de todos los órganos de servicios periciales, la profesionalización y eficiencia de los cuerpos que gobiernan y garantizar a las personas jóvenes el ejercicio de los derechos a la identidad, la autonomía, la intimidad y la libertad de expresión, entre muchos otros. Les agradezco su atención y bueno, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, le damos las gracias a la compañera Rosa Laura Castellanos. Muchas gracias, compañero. Bueno,
Para cerrar estas intervenciones, le damos el uso de la palabra a la licenciada Irma Heréndira Sandoval. Es doctora, perdón, es del Movimiento de Regeneración Nacional. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Santa Cruz, licenciada en Economía por la UNAM, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es maestra de Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en Ciencia Política por la Universidad de Colima. Ha sido directora de la revista Quórum, coordinadora de investigaciones del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, consultora por el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas. Bueno, se le da uso de la palabra. 15 minutos. Muchísimas gracias, licenciada María Luisa Campos Aragón. Muchísimas gracias al doctor Raúl Jiménez Vázquez. Muy gentil la invitación, estoy muy honrada porque siento que este tipo de encuentros más íntimos, ¿no? Obviamente sería muy deseable que estuviera lleno el recinto y que estuviéramos en comunicación con... Y que estuvieran todos los partidos también. Claro. ¿Perdón? Y que estuvieran todos los Claro. partidos. Estuvieran todos los partidos, Sí. Falta PRI, evidentemente. PAN. Yo agradezco a todos ustedes, repito, creo que eso nos corresponde a todos asumir la crítica a las instituciones. No se ha fomentado la participación, no se ha incentivado y los que estamos aquí lo hacemos con un compromiso personal. Yo sí quiero dejar muy claro que respeto en lo más, todo mi respeto merecen todos los candidatos aquí representados, pero sí en el ánimo del debate, y eso a lo que nos convocaron los compañeros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sí quiero dejar muy claramente establecidas las diferencias de mi partido, del cual yo soy la persona que encabeza la lista y también soy candidata externa, pero a diferencia de la compañera Rosy, yo no me avergüenzo de mi partido, del que soy... Yo no me avergüenzo del partido. Que no yo- se entienda yo- esto. Debería. Bueno, Y ¿me no permites? Se debería. Yo me No, permites... no se descalifique, por favor. Yo quería interrumpirte varias veces y no te interrumpí. Te suplico que no me interrumpas. Yo simplemente te suplico que no me interrumpas. Te quise interrumpir 10 o 15 veces y no te interrumpí. Yo pedí que Continúe. Entonces, yo estoy muy orgullosa de Morena, no como la señora Rosy, que entendí que luchó por ser independiente y que tuvo que tomar esa vía. Ahora, a lo que voy es, Morena representa la única opción para los ciudadanos de hacer llegar su voz a esa asamblea, que coincido completamente con el doctor Jorge Eduardo Pascual, es una institución que surge del fraude, que hay un fraude por adelantado, con 40 cachirules, con 40 enviados de ese partido corrupto, de ese gobierno de Mancera corrupto, del cual yo no me sentiría orgullosa en representar, y de ese fraude por adelantado, que son 40 impuestos por dedazo para esta ciudad que merece más, de esos 40% de una asamblea constituyente que no lo va a hacer simplemente por ese hecho, estamos viendo hoy otro fraude de oprobio. Hay un fraude en 3 tiempos, el del Pacto de México, el de la reforma política que da este diseño tramposo para frenar a los ciudadanos, para frenar la soberanía popular, para frenar la voz de todos ustedes en la asamblea. Se está intoxicando con un fraude que hoy está en curso y que es apenas la punta del iceberg. El gobierno de Mancera, de forma tramposa, porque hay una veda electoral, como ustedes saben, y los programas sociales están prohibidos precisamente para contaminar el proceso electoral en curso hacia la constituyente, y ellos han disfrazado un programa corporativo, un programa social de una acción de gobierno. Y ese gobierno de Miguel Ángel Mancera está destinando 500 millones de pesos para la contratación de personal eventual por 4 meses en esta campaña electoral. Es decir, hacer ejércitos electorales para la compra y coacción del voto, y se está dando un gran ejemplo de la falta de honestidad de ese partido y de ese gobierno para el pueblo. Ya no solamente se les dan tinacos a medianoche, como salió en Reforma ayer, ya no solamente se les dan becas, ya no solamente se les dan guaraches a los niños, todo eso lo tenemos documentado. Ahora se les da empleo
y de la peor calidad posible, temporal, sin derechos, sin recursos. Es una burla al pueblo. ¿Qué es una constitución? Yo difiero también de las posiciones, con todo respeto, porque yo no dudo de nadie de los que estamos aquí sentados. Todos tenemos probidad, yo no dudo de las credenciales que aquí nuestra compañera está leyendo de cada uno de todos nosotros, pero cada uno de estos partidos representan posiciones muy criticables, para no ir más allá, criticables. Partido de Nueva Alianza, ¿no?, en su supuesto vínculo con los maestros, el compañero maestro, doctor, no habló una palabra a favor de los maestros que fueron sacados, que fueron corridos, que fueron subidos por vía del autoritarismo más brutal aquí, a unas cuadras, en la Plaza de Santo Domingo. Y no se habla de eso, no se habla de que estamos en un estado represor. Tenemos un estado represor excesivo, un estado neoliberal mínimo que se desaparece, y tenemos un estado simulador que dice que hay reglas, que dice que hay democracia, que dice que no hay programas sociales, pero gasta 500 millones de pesos para 3 meses para estar limosneando, para estar otorgando un, entre comillas, empleo, ¿verdad? Está documentado que esta supuesta acción de gobierno, que son 500 millones de pesos que ya de forma grave y escandalosa se le fue otorgado al gobierno de Mancera, está documentado que 24 millones van para Iztapalapa, 10 millones van para Coyoacán, 5 millones para Álvaro Obregón. Está documentado aquí y se lo vamos, bueno, lo tiene ya en sus manos obviamente esa otra institución simuladora que es el INE, ¿no?, para ver si hace algo o hace como también ha pasado con este otro partido, el Partido Verde, y sus violaciones constantes a la legislación electoral. Pero lo que voy es, una constitución, y ahí difiero de los compañeros, no son nada más cuestiones burocráticas, son propuestas muy interesantes las que están haciendo, que me gustaría leer más porque, bueno, obviamente el espacio no da para ir en amplitud a las propuestas, pero están hablando nuestros colegas aquí de cuestiones burocrático-administrativas, organizacionales, orgánicas. Está bien, eso es fantástico, pero eso no es una constitución con ciudadanos. Una constitución no es algo que viene de arriba abajo, no son reglas, no son normativas, no son estructuras que se nos imponen. Una constitución es al revés, es algo que nosotros abajo, los ciudadanos, imponemos hacia arriba. Una constitución no son solamente, repito, obligaciones, sino son límites. ¿A quién? Al poder. Límites para que ya no pase eso que estoy diciendo, que suban a los maestros a golpes, para que ya no pase eso, de que se burlen de nuestra pobreza y de nuestra necesidad de empleo y nos den 4,000 pesitos por 2 meses. Una constitución es algo que no nos hagan esto, la privatización del agua. Ya no podemos tomar agua de nuestras llaves, ya no podemos bañarnos con agua en nuestras viviendas. ¿Por qué? Porque están abusando del poder, están abusando de ese poder que viene de abajo hacia arriba. Entonces, por eso es que es muy importante que tengamos claro qué se juega, y por eso yo le decía también al doctor aquí, Jorge Eduardo, pues súmese a Morena, porque coincidimos al 100% en esa falta de dignidad que se nos ofrece desde el gobierno de Mancera y desde esta supuesta reforma a nosotros, los habitantes de esta ciudad. Pero solo Morena ofrece la vía para poner en su lugar, en términos de límites, de limitar al poder. Entonces, para ese estado extremo, que es represión, para ese estado mínimo, que es el neoliberalismo, y para ese estado simulador, que es este doble juego de supuestamente darnos reglas y después en una ley secundaria burlarlas completamente, o en la gestión constante del poder burlarse de las reglas, de esa simulación, el estado simulador, el estado mínimo y el estado excesivo, es que nosotros proponemos también 3 ejes de acción, y aquí trataré de agrupar lo que muy generosamente también el doctor Raúl Jiménez nos estaba invitando a enfatizar. ¿Qué estamos proponiendo en términos de los derechos más importantes? Yo los agrupo en 3 ejes. El primer eje que vamos a proponer en la Asamblea es el combate a la corrupción a través de la constitucionalización de un 4º poder ciudadano, ¿no?, en donde va a estar establecido
este órgano de control social, de austeridad republicana y de participación cívica, a la manera del Poder Ejecutivo. Tenemos un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial, todos lo sabemos, intoxicados de corrupción estructural. No, que me diga quién puede defender como un poder limpio al Poder Judicial en esta ciudad. O que me diga quién puede decir que el gobierno de Mancera no presenta corrupción a los más altos niveles de gobierno, o que me digan también que las cámaras son muy transparentes. Evidentemente, nuestros tres poderes están contaminados de corrupción y no se van a limpiar de adentro hacia afuera, sino de afuera adentro. Y el único poder que va a frenar este estado de metástasis de corrupción que está explotando en esos tres poderes es un cuarto poder, no un consejo de participación ciudadana que nada más adorne, no algunos ciudadanos que vayan ahí a limpiar una vez por semana. Un poder establecido de forma constitucional, poder ciudadano, y es lo que estamos proponiendo. Eso va a tener muchísimas aristas, pero solo doy dos ejemplos de lo que va a hacer este poder. En primer lugar, va a decidir las cabezas de todos los órganos de rendición de cuentas, desde la rendición de cuentas judicial hasta la rendición de cuentas electoral. Va a decidir quién va a estar a la cabeza del IEDF, del InfoDF y de la Procuraduría de Justicia, por ejemplo, y de los órganos hacia el establecimiento de un régimen de rendición de cuentas. Esto no es una idea que se nos ocurrió, esto no es una idea sin sustento jurídico, político o histórico, ocurre ya en muchos países. Está nuestros ejemplos no son Europa, Estados Unidos mucho menos. Nuestros ejemplos son los países hermanos como América Latina, en donde ya, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, en Uruguay, se aplicaron este tipo de consejos ciudadanos de control social, participación y cogestión en términos de la rendición de cuentas. El segundo eje con el que vamos a aplicar nuestras propuestas en el constituyente es todo el tema de atacar el estado mínimo, que significa que la desaparición, la desregulación, la falta de capacidad regulatoria del Estado para las grandes mayorías, y es el llamado Estado neoliberal. Ya no queremos este Estado neoliberal, que es una expresión de la corrupción en nuestro país, en nuestra ciudad, y que se expresa sobre todo en la privatización, y ahí es el asunto del agua. Evidentemente viene la privatización del agua, eso no nos podemos tapar el sol con un dedo, no podemos hacernos de la vista gorda. Viene la privatización del agua, como dijimos que venía la privatización de la luz y vino, como dijimos que venía la privatización de la energía eléctrica y vino, la del petróleo, la del agua está en ciernes además. Por eso hasta es simbólico que estén regalando tinacos, no por nada están regalando tinacos, porque viene la privatización del agua, y en ese sentido lo que queremos proponer es la constitucionalización de una economía social y solidaria. La Constitución en 1813 se abolió la esclavitud. Antes que en América del Norte, en la Constitución norteamericana de Estados Unidos. Aquí se abolió la esclavitud por vez primera, y eso vamos a proponer aquí, abolir la esclavitud de las deudas, que es el neoliberalismo, y que además es un gran fardo pesado para la economía en nuestra ciudad. Esa esclavitud de las deudas está ejemplificada en las asociaciones público-privadas. Son tan simuladores estos señores de Mancera, estos señores del PRD, que ya no dan la cara, no dicen vamos por privatización. No, ellos hablan de público-privatización, sinergias entre lo público y lo privado, para seguir con el mismo vino viejo, el mismo vino agrio, el mismo vino que ha deshecho esta economía, pero en una botella nueva de asociación público-privada. Bueno, proponemos la abolición de asociaciones público-privadas, y eso le va a tirar el negocio a Mancera de las fotomultas, el negocio a Mancera de los bajopuentes, de la privatización de los espacios públicos, el negocio a Mancera de hasta los semáforos que están público-privatizados. No quieren decir de forma directa que están privatizando absolutamente todo en la economía. Nosotros vamos a prohibir la asociación público-privada, y en su lugar vamos a proponer
la economía social y solidaria, porque tampoco se trata de estatizar todo, imponer socialismo por decreto, pero sí de hacer que la sociedad sea lo central y lo público sea lo central. Y entonces, en lugar de asociaciones público-privadas, constitucionalizaremos asociaciones público-sociales, público-comunitarias y en sinergia verdadera con la sociedad. Repito, una constitución es un discurso de la soberanía, de los de abajo hacia los de arriba, no al revés. Y en tercer lugar, y con eso concluyo porque solo me queda ya un minuto, es el tema de la justiciabilidad, de la justicia y de los elementos que tenemos que tener en la Constitución los citadinos para fortalecer nuestras garantías y nuestros derechos. En primer lugar, sería el amparo colectivo, ¿no? Precisamente para este asunto de las privatizaciones en ciernes, amparo colectivo, el derecho al plebiscito, el derecho a las consultas vinculatorias, el derecho a todos los instrumentos jurídicos de avanzada, de nueva generación, derechos de acceso a la información, derechos de transparencia, que tendrían que estar del lado de la sociedad para hacer la